Bueno, se los habíamos anunciado que íbamos a hablar de esto. La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó una iniciativa que pretende limitar la duración de los cargos de los jueces, incluidos los de la Corte Suprema, lo que ha provocado reacciones dentro del Poder Judicial, también dentro de la Convención. Queremos profundizar sobre este tema, sobre la reacción de la Corte Suprema, y conversamos aquí en el estudio precisamente con la ministra del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco. Ministra, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Bueno, a ustedes, dentro de esta propuesta que hace esta comisión, lo que más les llama la atención o levanta las alarmas es el tema del límite que tendrían los jueces, tanto de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones y también todos los jueces de instancia. Bueno, es importante decir que han llegado muchas propuestas a este respecto. Y nosotros hemos ido, pues tenemos una pequeña comisión dentro de la Corte Suprema para estudiar esas propuestas y hemos ido revisando temas que nos parece importante hacer presente al Pleno para que el Pleno, si lo encuentra el caso, se pronuncie. Y justamente en uno de los proyectos que se han presentado nos llamó la atención y nos preocupó que ahí se establecía prácticamente una transitoriedad de todos los jueces, se les fija un plazo muy limitado de tiempo y se hace que los jueces tengan que repostularse cada cierta cantidad de tiempo, e incluso en el caso de los ministros de Corte de Apelaciones, que tengan que cambiar incluso de corte, ¿no? O sea, cambiar de región, para que seamos claros, ¿no? Y eso, por supuesto, que afecta y preocupa, porque nosotros, ya lo hemos dicho de antemano, estamos muy comprometidos con la independencia judicial y con la inamovilidad de los jueces, que está asociada con esa independencia. Bueno, ahí hay varias cosas que han planteado también los constituyentes respondiendo a esas inquietudes que ustedes les ponen frente a esta iniciativa. Lo primero que dicen que la independencia no se juega en la cantidad de años, sino que más bien en el sistema de nombramientos, y que en eso no han escuchado ninguna propuesta o ninguna, digamos, advertencia por parte de ustedes, que ahí parte la independencia que pudiera verse afectada. Ellos mismos han hecho propuestas sobre el tema de nombramiento, fundamentalmente la creación de un Consejo de la Judicatura, al que pasan las atribuciones que hoy originalmente tiene la Corte Suprema. Y nosotros ya hemos dicho varias veces, incluso en meses y años anteriores, que nosotros estábamos de acuerdo con que el gobierno judicial pasara a otra entidad distinta de la Corte Suprema. Luego ahí hay un pronunciamiento. Pero cual este sea el sistema de nombramiento, y se puede por supuesto siempre perfeccionar, la problemática no está en el inicio, sino que la problemática está en el camino. Claro, y en ese sentido, porque todavía no hay una sola iniciativa, hay distintas ideas. Por ejemplo, el límite para los jueces de la Corte Suprema, se ha hablado de 10, 15 años. ¿Eso ustedes tienen en este tribunal, del máximo tribunal, alguna observación de que termine a los 10 o 15 años de su nombramiento? A ver, es importante decir que hoy todos los jueces terminan a los 75 años, es decir, no hay nadie que sea vitalicio dentro de los jueces. Y del punto de vista de la Corte Suprema, que es como la última llegada, ¿no es cierto?, dentro de los distintos estamentos judiciales que hay hoy, en la Corte Suprema, por razones políticas, se pueden establecer plazos, y en consecuencia nosotros hoy día, en la declaración que hicimos, dijimos expresamente que sobre eso no tenemos observaciones, que solo la observación que tenemos es que el sistema de renovación que se ocupe en una Corte que tiene 21 miembros tiene que ser gradual, porque si se hiciera una renovación de todos aquellos que tendrían que irse según fechas, tiempos o lo que sea, podría quedar totalmente paralizada la acción de la Corte. Y eso es lo que yo quiero entender. Sí. El punto que hacen ustedes es sobre la transición de la puesta en marcha de lo que la nueva Constitución establezca, o que se establezca el límite de 8 años con reelección. No, nosotros no nos hemos pronunciado sobre los límites de tiempo para los ministros de Corte Suprema. Lo que hemos dicho es que cual este sea... Corte Suprema no, pero Corte de Apelaciones y las Cortes, claro, y las jueces de instancia. En los jueces y en las Cortes de Apelaciones sí. ¿Por qué? Porque en ellos se establece esta posibilidad de reelectividad. Y entonces, ¿qué es lo que nos preocupa de esto? Que en el fondo una parte importante del mandato que va a tener el juez va a estar dedicado a la preocupación por su posible renovación, porque la renovación es un tema que no se precisa qué tan objetivo o subjetivo es, cómo se mide a un juez o a un ministro del punto de vista de su fallo, del punto de vista si se demoró, cuál es el número de fallos. No hay una conciencia clara sobre qué es lo que se evaluaría para que yo tenga que repostularme. Distinto que el caso de la Corte Suprema, donde
nosotros hemos dicho, el tiempo que nos pongan es una decisión absolutamente política y lo único que a nosotros nos preocupa es que dado que son 21 miembros y que serían muchos de ser unas fechas u otras, se preocupen de la gradualidad, porque de otra manera la Corte se paraliza, no puede funcionar. Ahora, respecto a los tribunales, el tribunal, la Corte de Apelaciones y los distintos tribunales que son de instancias, ¿por qué el hecho de tener que someterse a un concurso debiera desviar la atención de los magistrados si es un buen magistrado? ¿Por qué debiera preocupar ese concurso que tendrían que hacer si es una persona competente que está trabajando debidamente? En primer término es importante, Matilde, decir, los jueces duran lo que dura su buen comportamiento. En consecuencia, si un juez tiene mal comportamiento, hay modos de que esa persona sea, ¿no es cierto?, destituida de su cargo y en consecuencia no va a quedarse ahí si tiene un mal comportamiento. Entonces, partamos del supuesto que el juez tiene un buen comportamiento. Si el juez tiene un buen comportamiento, la idea entonces es que ese juez se mantenga en el cargo y pueda ir preparándose, profesionalizándose, capacitándose para el trabajo que está haciendo y que no desvíe su atención del punto de vista de la imparcialidad que requiere tener y de su independencia, pensando en quién lo va a renombrar, cómo lo va a renombrar, qué es lo que se va a medir, qué elementos se van a considerar, porque eso evidentemente subjetiviza la función judicial y justamente este tema de la inamovilidad es un principio que viene de antiguo, justamente para evitar que las personas empiecen a hacer campaña para ser reelegidas. ¿Cómo podría ser un cargo político en que es absolutamente lógico que yo haga campaña? Claro, dependiendo del sistema que se establezca para esa renovación, porque si los criterios están claros, ya una persona tanto se va, usted dice, cada uno de los jueces se va profesionalizando, aprendiendo. También tendría que hacerlo en función de esos criterios claros y no habría mayor problema. El punto es que hasta ahora no hay nada asociado con lo anterior. Y lo muy lógico es que no lo haya, sino que esto termine estando en leyes. Y en consecuencia nosotros hemos hecho nuestra prevención, nuestra preocupación, del punto de vista que dejar una cosa como esa, una electividad en jueces, ¿no es cierto?, que hacen un camino profesional y que evidentemente tienen que gozar de independencia. Y también tiene que haber una certidumbre en la ciudadanía respecto de sus jueces que no están preocupados de hacer campaña o de qué elementos, ¿no es cierto?, subjetivos se consideran. Nos parece que se ve amenazada, ¿no es cierto?, de alguna manera puesta en riesgo cuando se establece en general una norma de esta especie y resulta que esa norma, ¿no es cierto?, no está dotada de elementos. Si los criterios fueran lo suficientemente claros, ¿ustedes mantendrían las objeciones? A ver, nosotros en primer lugar lo que hemos hecho es hacer presente nuestras preocupaciones al día de hoy. Y son preocupaciones que son jurídicas, pero no en relación a un corporativismo de autodefendernos, sino de hacer presente que el Poder Judicial está al servicio de todos los chilenos y en consecuencia debilitar el Poder Judicial debilita la defensa de los derechos de todas las personas. Si a estos proyectos se les agregan elementos de juicio, por supuesto que nosotros estamos abiertos a opinar, a colaborar, a participar, porque esa siempre ha sido nuestra postura y fue la del presidente cuando visitó la comisión e incluso ministros como el ministro Muñoz han sido invitados a la comisión. Ya vamos a hablar para otros temas. De la comisión y cómo fueron tomadas para otros temas han sido invitados, de tal manera que la opinión nuestra sí se ha considerado y en consecuencia no sentimos desde ese punto de vista que nosotros estemos boicoteando ni aportillando la función de la comisión, sino colaborando como nos corresponde como un cuerpo, ¿no es cierto?, del Estado que tiene algo que decir del punto de vista de la Administración de Justicia, porque justamente la tenemos encomendada. Bueno, vamos a hablar de cómo fue recibida esa opinión que manifestó hoy la Corte Suprema, pero antes quiero también conversar con usted sobre lo que significa los cambios de sede de los jueces, que hay algunos jueces que parten en una determinada zona y hacen toda su carrera prácticamente en la misma zona y en zonas pequeñas se convierten en autoridades y se convierten en autoridades más allá de el ejercicio de su función. ¿Usted no le parece que para la misma independencia eso debiera modificarse? A ver, yo creo que es importante conocer cuál es la forma mentis de un juez. Los jueces
desde muy jóvenes, desde que empiezan su carrera judicial, tienen muy claro que tienen que mantenerse alejados de muchas cosas que para el resto de las personas son comunes y corrientes. Y en consecuencia hay que tener mucha prudencia con las amistades, con la participación en eventos y con una serie de situaciones que pueden de alguna manera comprometer a los jueces. Los jueces además tienen dedicación exclusiva, tienen una serie de limitaciones. Usted tiene la tranquilidad de que son removidos y que hay un proceso de remoción. Exactamente. ¿Y eso es suficiente a su juicio? A ver, obviamente en la medida que estas condiciones, ¿no es cierto?, sean revisadas oportunamente y funcionen, sí, porque justamente al decir los jueces duran lo que dura su buen comportamiento, esa es la primera valla que tiene todo juez. Ahora, una cosa es transformarse en una persona respetada en una comunidad y otra transformarse en un cacique, ¿no es cierto?, entre comillas, que sea una persona que tenga otros poderes. Personalmente, que me ha tocado conocer distintas comunidades como ministra visitadora, nunca me ha tocado ver jueces caciques, sí me ha tocado ver jueces que son respetados en su comunidad. Pero hay que vivir ahí para saber si es un cacique o no. Pero nosotros recibimos muchos comentarios y mucho feedback del punto de vista del comportamiento de los jueces. Esto no son cápsulas, ¿no es cierto?, donde las personas viven autónomamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, una comisión de riesgo psicosocial en la Corte, que implica que los funcionarios se pueden dirigir a esa comisión frente a cualquier tipo de maltrato, liderazgo negativo, ¿No se demoró etcétera. mucho esta misma organismo en detectar lo que estaba pasando en Rancagua? A ver, lo que pasa es que lo que pasaba en Rancagua también era un asunto que tenía una entidad tal que había que desarrollar una investigación asociada, porque del mismo modo, ¿no es cierto?, que cualquier persona merece un debido proceso, también hay que hacer una investigación pormenorizada frente a denuncias de esa especie. Ahora, si las denuncias fueron tardías o no, es un problema que ya va más allá, ¿no es cierto?, de la posibilidad que tiene el juzgador. El juzgador juzga cuando hay denuncias. Y esas denuncias creo yo que fueron adecuadamente cursadas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las responsabilidades que estaban involucradas. Ministra, en otras palabras, sí, no hay impunidad aquí de jueces que se salgan de la línea, ¿no? ¿Ni hay querer perpetuarse en el cargo? A ver, perpetuarse en el cargo desde el punto de vista que uno opta por la carrera judicial como parte de su vida, no es el perpetuarse en el sentido torcido de que uno mueva cosas para quedarse, sino que se parte del supuesto que uno va a seguir allí y en consecuencia se compromete como persona y de alguna manera forma su vida a eso y la adecua a esa realidad. Ministra Vivanco, hoy día este documento que ustedes elaboran, que envían a todos los magistrados del país, que también envían a los miembros de la Convención Constituyente, generó una reacción bastante negativa por parte de los constituyentes. Les cito algunas declaraciones. Intromisión indebida, dice Manuel Arroyo. Uno de los peores ataques a la autonomía de la Convención desde su instalación, dice Mauricio Daza. Fernando Atre dice: es una manifiesta infracción de un deber legal clarísimo que afecta a la Corte Suprema, porque manifiesta que hay que en el ejercicio de la jurisdicción están cometiendo, incluso él habla de un delito. Bueno, la verdad es que usted puede entender, ¿no es cierto?, que el Pleno no va a estar por la labor de realizar delitos, sino al contrario, ¿no es cierto?, de cumplir con el Estado de Derecho. Bueno, en definitiva lo que les molesta es la intromisión de un poder eso es lo que me gustaría aclararle. Nosotros no nos hemos entrometido en nada ni mezclado en funciones que no son nuestras, que es lo que dice el famoso artículo 4 del Código Orgánico, que es el que citó el señor Atria. Lo que hemos hecho nosotros son tres cosas. Primero, hemos ofrecido nuestra colaboración del presidente y de los demás ministros oportunamente. La comisión nos ha dicho que les parece estupendo recibir opiniones y feedback y elementos que a ellos les ayuden en su trabajo. Hoy día el vicepresidente de la comisión ha dicho que están muy bien recibidas todas las opiniones que puedan colaborar a la función de ellos, por lo cual me parece que eso clarifica inmediatamente que aquí no hay ningún tipo de intromisión, porque nosotros hemos actuado de acuerdo a lo que ellos mismos han pedido y han deseado, y que me parece además lógico. Nosotros estamos participando en cuanto a dar una opinión sobre temas que nos preocupan, y hay que tenerlo claro, no en la función que le corresponde privativamente a la Comisión Constitucional, sino que en un constructo
que estamos desarrollando en conjunto todos los chilenos, que es darnos una nueva constitución. Y de ese punto de vista, así como hay iniciativas populares, así como se consulta a expertos, también los órganos del Estado pueden manifestar preocupaciones o elementos que tendrían que tenerse a la vista. ¿Y eso no se interpreta como una intromisión? Porque por lo que supuesto plantean que no. es que no fue una opinión de uno de los magistrados, sino que ustedes se reunieron, hubo un pleno y se redactó este documento que se hace llegar por jerarquía a todos los magistrados. A ver, este documento está destinado a la comisión que está estudiando los temas judiciales y con copia a todos los convencionales constituyentes por deferencia. No está destinado a los magistrados, queda subido al portal del Poder Judicial para que los magistrados lo puedan consultar, porque esta es la opinión del Pleno de la Corte Suprema y además cada una de las asociaciones están actuando por sí mismas, como por ejemplo la Asociación Nacional de Magistrados, que tiene sus propias posturas, la Asociación de Funcionarios, la Asociación de Administradores. En consecuencia, nosotros no estamos cooptando a todos los funcionarios o miembros del Poder Judicial, sino dando una opinión del Pleno. ¿Por qué es una opinión del Pleno? Porque son temas que nos parecen relevantes. ¿Y por qué nos parecen relevantes? Porque abarcan a toda la judicatura. No estamos defendiendo nuestra postura, sino que estamos preocupados de lo que va a suceder con los jueces. Y más todavía, y esto es importante decirlo, más preocupados de lo que va a suceder con los jueces, qué es lo que sucede con aquellos que cuentan, esperan y confían en la Administración de Justicia para la resolución de sus problemas. Otra de las manifestaciones de los constituyentes dice que pensando en el bien de las personas también y de que se haga justicia de manera adecuada y conforme a los tiempos, los jueces tienen que renovarse porque pueden quedarse anclados en, digamos, procedimientos que son ya, digamos, que están pasados. Por ejemplo, se pone en muchos casos el tema de la ley de género, que muchos jueces no la consideran en el tema del... Yo le voy a decir mi opinión aquí personal. Yo creo que nosotros, como Poder Judicial, estamos mucho más avanzados que la legislación en Chile. Yo creo que la legislación se ha ido quedando muy atrás en relación con algunos problemas y, por supuesto, la Constitución también, porque es una Constitución creada en los años 70. Como la salud. O sea, la salud, la jurisprudencia de mi sala creo que es bastante decidora en cuanto a cómo vemos nosotros la salud en relación como la veía la Constitución originalmente. Y en consecuencia creo que las Cortes son mucho más de avanzada que la capacidad que ha habido de legislar sobre algunos problemas y de constitucionalizar ciertos problemas. Creo que ahora es el momento justamente para recoger eso por la Convención en aquello que la Convención decida resolver, cambiar, modificar. Pero debe decir que nosotros operamos con estructuras antiguas, considerando que nosotros hemos sido señeros y hemos casi creado derecho allí donde ha faltado, me parece que es no conocer la jurisprudencia de las Cortes y de los tribunales. ¿Le preocupa cómo se vaya a seguir sesionando y votando estas normas? A ver, yo creo que el espíritu general que hay es de colaboración. Nosotros tenemos disposición de colaborar. Hoy día en la mañana yo dije que estamos disponibles si nos quieren invitar y nuestro trabajo está a disposición de la Comisión y de la Convención en aquello que corresponda. Nosotros no hemos querido inmiscuirnos, ni hemos querido enmendarle la plana a nadie, mucho menos hacer ni amenazas, ni coerciones, ni cosa parecida. Creo que lo que se ha dicho en el documento, que es público, y lo que yo dije esta mañana es más que claro, y por eso valoramos lo que ha dicho el vicepresidente de la Convención en el sentido de valorar los aportes. Pueden ser del gusto de uno o no, eso es otra cosa, pero valorar los aportes. Y creemos que desde el punto de vista de que todos racionalmente estamos buscando el bien común y nos interesa que las instituciones del Estado de Chile sean mejores, podemos llegar a buenos acuerdos y nosotros como Poder Judicial respetamos absolutamente lo que resuelva el pueblo soberano, tanto en el trabajo de la Convención como en el plebiscito de salida. Pero sí creemos que tenemos un deber, no solamente jurídico, sino que ético, de hacer presente aquellas preocupaciones que pueden, de alguna manera, tratar de evitar problemas y de colaborar en las soluciones eventuales de esos problemas. Muy bien. Ministra Ángela Vivanco, le queremos agradecer que haya estado hoy día con nosotros explicando parte de cómo se gestó este malentendido, polémica que hay con la Convención. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con esto y con usted cerramos el programa. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Sigan en la sintonía de CNN Chile y nosotros nos reencontramos mañana. Que tengan muy buenas noches.